Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buen día, Panamá de mis amores. Esperamos que este viernes, fin de la semana laboral, para muchos de los panameños los tome por sorpresa y les muestre lo bello que es el camino en esta tierra bendecida. Les saluda Eduardo Soto aquí en Zona 8 Tertulias y más en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco en la plataforma digital, Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Vamos a iniciar pensando en lo siguiente. Nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas, o alegrarnos porque las espinas tienen rosas. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, en manos panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos del canal, Canal de Panamá. Participa de la Gran Marcha por la Vida y la Familia. Sábado 28 de junio desde las 2 de la tarde. Punto de encuentro: Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Pasadena, Vía España. Hasta la Plaza 5 de Mayo. Familia, unidos en el amor, fe y misión. Somos peregrinos de esperanza. La Mochila, tu pasaporte para aventuras inolvidables en Panamá y el mundo. Hola, ¿qué tal, mochileros? Yo soy Cristian Robles y quiero darle la bienvenida a este segmento La Mochila. Hoy estoy grabando este segmento nada más y nada menos que desde el aeropuerto de Estambul, en Turquía, uno de los aeropuertos más grandes y transitados del mundo. Este no es solo una terminal aérea, este es prácticamente una ciudad. Aquí hay tiendas de lujo, zonas para descansar, duchas, espacios de coworking, comidas para todos los gustos. Literal, te puedes perder aquí adentro. Miren, ahora, si ustedes tienen una escala larga de más de 6 horas y vuelas con la aerolínea Turkish Airlines, que de hecho sale desde Panamá, les tengo una super noticia, y es que esta aerolínea te ofrece un City Tour completamente gratis. Así es, porque ellos te sacan del aeropuerto en bus con guía incluido y te llevan a conocer los lugares importantes en la ciudad de Estambul. Lugares como Santa Sofía, la Mezquita Azul o el Gran Bazar también están dentro de este City Tour que ofrece la aerolínea. Pero también, si tú prefieres hacerlo por tu propia cuenta o no estás viajando con esta aerolínea y tienes una escala larga de más de 6 horas, pues puedes salir del aeropuerto sin ningún tipo de problema. Para los panameños no necesitan ningún tipo de visa, solamente con tu pasaporte vigente puedes entrar a Estambul sin ningún problema. Afuera del aeropuerto tienes acceso al tren, tienes acceso a los buses, los taxis y hasta los traslados privados que puedes comprar en las afueras del hotel. Así que solo necesitas tu pasaporte, revisar que tengas tiempo suficiente, eso sí, asegurarse de regresar por lo menos de 2 a 3 horas antes de tu vuelo, ¿no? Para no perderlo. Y bueno, Estambul, pues que es una ciudad mágica entre Europa y Asia, y vale la pena definitivamente aprovechar cada minuto, e incluso si haces solo la escala, puedes quedarte aquí. Así que ya lo saben, la próxima vez que tu viaje te traiga hasta aquí, hasta el aeropuerto de Estambul,
No te quedes en la sala de espera, llévate tu mochila y sal a explorar esta hermosa ciudad. Yo soy Cristian Robles y quiero despedirme desde acá, desde el aeropuerto de Estambul, de este segmento La Mochila. Recuerden seguirme en mis redes sociales @ChrisRobles30 y en mi canal de YouTube me pueden encontrar como Cristian Robles. Nos escuchamos la próxima semana. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos en el 6392-8204, 6392-8204, para que envíen sus audios de comentario, sus videos, puedan llamar también a la cabina de Radio Hogar para hacer sus comentarios al 270-0143, 270-0145, aquí en Zona 8, Tertulias y más. La invitada de hoy es la presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Yulia De Santis. Ella ha sido reelecta en el día de ayer como presidente de esta asociación. Parabienes para usted, licenciada. Gracias por aceptar nuestra invitación a pesar de estar en esta refriega de la elección en la institución, ¿verdad? Qué bueno que está con nosotros y que podemos darle este aplauso por su reelección y contar con usted para que nos dé sus pareceres respecto a todo esto que nos está pasando como nación y cuál pudiera ser los caminos de salida, que creo que es lo importante que debemos conversar. ¿Cuáles pueden ser los caminos de salida en estos momentos que vivimos? Los micrófonos de Zona 8 son suyos. Buenos días, gracias por sus palabras. Como siempre es un placer acompañarlo en Radio Hogar, en la Zona 8, Tertulias y más. Bueno, las situaciones complejas requieren soluciones complejas. Las soluciones fáciles o rápidas nunca llevan, a largo plazo no son positivas. Realmente nosotros hemos visto que, por ejemplo, el gobierno ha dado $40 millones para la reconstrucción de Bocas del Toro. Sin embargo, nosotros hemos hecho cálculos de que las pérdidas han sido aproximadamente 250 millones, 300 millones, casi 3 millones diarios, sin contar la destrucción de infraestructura, o sea, la reconstrucción de infraestructura que fueron destruidas, o no puedo decir destruidas, pero definitivamente vulneradas, algunos con muchos daños, exactamente. Entonces es un tema, y tampoco, y bueno, ¿cómo se llama? La estado de urgencia han tenido que poner los 5 días más, y lo cual es lamentable, porque quiere decir que pues no tienen todavía el control de la situación, y eso no está bien, porque está afectando no solamente a los que están promoviendo o los que están participando en los actos vandálicos, sino que está afectando a toda la población. Sí. De hecho, bueno, aparte que ha habido, y dentro de esto, también lo malo, lo que hemos visto negativo, es que también ha habido, acusaciones falsas, por ejemplo, cosas que están pasando que no son ciertas. Por ejemplo, ahí se dice de un bebé que se había muerto por asfixia, y después dijeron que no era en Bocas del Toro, que era en Darién. O sea, es decir, tampoco hay familiares acusando, es decir, hay como muchas personas que también quieren profundizar el caos, ¿no? Claro. No quiero decir que no haya caos, pero quieren profundizarlo. Pero también está todo el tema de la suspensión de las telecomunicaciones, que bueno, también allí hay un dilema jurídico, ¿no? También que no se ha resuelto, y que no sé por qué como que no estoy como encuadrada en el ahí está tema. Bien. Acá se ve muy bien, ¿eh? ¿Sí se ve bien? Sí, perfecto, perfecto. Siento como que no estoy encuadrada. Entonces,
lo que voy es que, por ejemplo, o sea, lo que pasa es que en democracia yo creo que es la primera vez que hay una suspensión de garantía, un estado de urgencia, y definitivamente desde que se hizo la Constitución, que fue en 1972, hasta 50 años después, más de 50 años después, ha habido mucho desarrollo jurisprudencial y al mismo tiempo normativo, acuerdos internacionales sobre cómo se deben ejecutar estos actos de levantamiento de garantías fundamentales. Ya el gobierno rectificó muy rápidamente el tema de las habeas corpus, que definitivamente, bueno, desde el primer día, a pesar de que estaba en el decreto inicial, el gobierno de manera casi instantánea, por la misma ministra de gobierno, dijo, no, nosotros vamos a respetar el habeas corpus. De hecho, los prisioneros fueron llevados a otra provincia donde no hay suspensión de garantía, por lo tanto están todos sus derechos procesales garantizados. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el tema del Internet también ha causado bastante ruido en la ciudadanía, porque si bien el acceso al Internet como tal, o sea, el Internet como vía no es un derecho humano, a través del Internet se ejercen derechos humanos, como la libertad de expresión, como la libertad de asociación, que son derechos que ahora mismo están suspendidos, pero hay también declaraciones, resoluciones tanto de la ONU como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dicen que todas las medidas tienen que tener un nivel de proporcionalidad. Entonces, ¿cuánta gente tú quieres bloquear versus lo que estás afectando? Versus lo que tú estás esperando, por ejemplo, personas que, o sea, ¿cuánta gente por los temas de seguridad, según el ministerio o según la policía, sí, no deben tener comunicación versus toda una población que queda incomunicada con lo que significa hoy día estar incomunicado? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces hay un tema de proporcionalidad ahí que se debe revisar. Esto es un tema también, pienso yo, de aprendizaje. Bueno, es lamentable que hayamos llegado a ese nivel, pero sí, como población y como país esa esas garantías, cómo se deben ejercer de una manera correcta. Claro. Por supuesto, también hay en la Corte Suprema de Justicia, cuando se suspendieron en Villí, se declaró inconstitucional porque ellos dijeron de que había sido realizado por una autoridad no competente, porque no había habido porque la CEP en ese momento no fue la que suspendió y no había un estado de urgencia. Entiendo. Entonces se declaró inconstitucional. Sin embargo, ahora mismo hay un estado de urgencia. Entonces pues eso también tenemos que esperar que haya desarrollo jurisprudenciales internos, pero en el interín ha habido mucha legislación internacional. Entonces nosotros somos parte de esa gran, ¿cómo se llama? De esa gran comunidad internacional a las cuales nos adherimos. Entonces hay que estar al día de cómo se puede ejercer esa suspensión de las garantías fundamentales. Y creo que el principio más importante aquí es la proporcionalidad. O sea, hasta dónde de verdad tú debes suspender el derecho de la libertad de expresión, hasta dónde tú debes suspender la libertad de asociación. ¿Me explico? Sí, me explico lo que le quiero decir. O sea, o por ejemplo, la escucha, quiere decir que tú puedes escuchar a toda la población. ¿Cómo tú vas a escuchar a una población que no ha hecho nada? O sea, tienes que estar muy localizado. Y nosotros tenemos, justamente por toda la tecnología, tenemos las herramientas para poder ser mucho más incisivo en la inteligencia, ¿no? Claro. Entonces, como que hay temas ahí que se tienen que ver, pero lo importante aquí es restablecer el orden y la paz. Eso creo que es lo más importante, para que el bocatoreño pueda volver a su vida, ¿me explico? Por supuesto. Y creo que no hay muchas noticias, pero
pues definitivamente por el mero hecho de que no se ha tenido que extender el estado de urgencia, debemos entender que no se ha restablecido el orden y la paz. Licenciada, hay una visión de esto que está ocurriendo que va más allá de lo de Bocas del Toro y plantea que la situación bocatoreña es un síntoma de un mal mayor de raíz que tenemos los panameños, y es esta manera de entender la sociedad democrática, de entender la economía y de ejecutar las acciones a partir de esa visión, de cómo entendemos que debe ser la vida en un país como Panamá, y que tiene a mucha gente resentida, ¿no? Y que se aprovechan las coyunturas como esta de la ley 462 o de lo que viene de la mina o lo que va a venir de Río Indio para expresar esa inconformidad. Y hasta que no se resuelva el mal de raíz, seguiremos inconformes, porque pareciera que las oportunidades no son iguales para todos, que la riqueza no se distribuye equitativamente y que hay una desigualdad que hiere. Esta visión que se plantea como el verdadero problema, ¿qué le dice a usted? ¿Cómo usted lo interpreta? Mira, lo que pasa es que hemos visto encuestas donde el panameño quisiera como un cambio total, un cambio radical, o sea, como que sea como algo distinto. Sin embargo, nosotros estamos en una democracia. La democracia habla de procesos, habla de instituciones, habla de los cambios los cambios radicales quiere decir un golpe de Estado, ¿me explico? Sí, claro. Y los golpes de Estado tampoco nunca, siempre al final del día, nunca tiene la respuesta que el pueblo quiere. Por ejemplo, en Venezuela, Chávez llegó una promesa, cambió la constitución y al final hizo un golpe de Estado. Sí. Claro, hubo un cambio radical, pero hubo un cambio radical hacia algo positivo, entonces con un montón de promesas vacías. Sí. ¿Me explico? Lo mismo en Nicaragua. Es decir, digamos, cuando tú violas, cuando tú no crees en la democracia como proceso y quieres las cosas para allá, definitivamente la sociedad se rompe. Entonces, al mismo tiempo, lo que hemos visto estos días, hemos visto es muy fácil destruir. Es muy fácil destruir. Hemos visto una provincia que perdió en un mes 6.000 fuentes de trabajo. No sé si me explico. Sí, claro, porque no se evaluaron bien las consecuencias. Entonces, qué rápido se destruyó algo que costó construir. Ahora, y que va a costar reconstruir, no un mes, va a costar reconstruir mucho tiempo. Entonces lo que voy ahí es verdad, tenemos problemas, pero también debemos decir, nosotros en 10 años sacamos de extrema pobreza la extrema pobreza en Panamá era el 20%, el 40%, ahora queda en el 20%. Es decir, Panamá ha tenido muchísima, ha sido un país que, bueno, que aparte de todo el éxito económico, uno de los más alto crecimiento en el país, etcétera, pero y también ha tenido también ese crecimiento ha tenido un impacto en la pobreza, que ha disminuido de manera drástica. Obviamente todo el mundo quiere vivir mejor y tener mejores accesos, pero y definitivamente la corrupción y la falta de institucionalidad que hemos vivido no ha logrado que se perciba o que haya los mejores servicios públicos. Hemos visto, por ejemplo, el tema del agua, que es importantísimo para la vida y que nosotros los panameños estamos acostumbrados a tener un acceso casi que limitado al agua, y vemos que un montón de población no tiene ese acceso por diferentes razones de barriadas barriadas que le dan permiso donde puede haber agua, en la región de Azuero, una contaminación que lleva 20 años acumulándose y que hoy explotó y que ya se sabía. Entonces, cuando vemos todos estos elementos negativos, vemos entonces que hay una raíz común que se llama corrupción. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir yo soy de la opinión de que hay muchos temas que resolver. Por ejemplo, la Cámara de Comercio hablaba, tenemos que buscar concentrarnos en buscar, y eso también lo hablamos en CONEP, concentrarnos en buscar cómo hacemos una política de empleo, porque necesitamos bajar la gran, ¿cómo se llama? El gran
la gran informalidad que hay en este país. Porque al final del día todo el mundo está en contra de la ley 462 o hay mucha gente que no está de acuerdo. Sin embargo, la ley 462 no es irrelevante para la gente que vive en la informalidad, porque la ley del Seguro Social está más para los informales. Ahora, los independientes, en teoría, deben cotizar, y lo deben cotizar desde el 2005. Que no lo haga o que no lo ejecute es otro tema, pero deben cotizar desde siempre. Pero en todo caso, lo que uno debe crear es empleo formal, y esto es lo que tiene que estamos dirigidos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Se tiene que hacer con medidas concretas de parte del gobierno, pero no podemos, como ciudadanos, no podemos esperar que haya una varita mágica y que todo se resuelva. Eso no lo podemos esperar. Y el gobierno está resolviendo problemas importantes. Y como el tema de la ley 462, que nos ha traído casi un año de descontento, de protesta, etcétera, a pesar de que, como yo siempre lo he dicho, yo pienso que ¿cómo que se llama? El proceso de elaboración de la ley fue un proceso sumamente democrático. Entonces a lo que voy es que hay, o sea, tenemos problemas allí, pues tenemos una serie de problemas que tenemos problemas ahí que nosotros tenemos que resolver y que no hemos resuelto. Entonces, por ejemplo, nosotros desde APEDE hemos dedicado dos editoriales dominicales de La Voz de APEDE, sí, que hablan de problemas de Bocas del Toro. Y hemos dicho, por ejemplo, que creemos que en este momento debería haber un programa especial de parte del gobierno para reconstruir Bocas del Toro. Pero no solamente dar 40 millones, como dice, sino que un programa donde se tome en cuenta todas las complejidades de Bocas del Toro. Hay estudios hay, o sea, ahí se sabe dónde están los problemas. Por supuesto, entonces tienen que también ver, bueno, ¿qué hacen con esos 6.000 personas? ¿Qué hacen con esas 6.000 personas que perdió 7.000, que perdieron el trabajo? Entonces tienen que ver cómo, ya sea que atraen a otra empresa, ya sea, o sea, me explico, no podemos simplemente decir, bueno, esto pasó y nos lavamos las manos. Se tiene que intervenir y todos los panameños tenemos que intervenir. Licenciada, me regala minuto y medio para ir a una pausa y regresamos de inmediato con dos preguntas vitales que le tenemos para usted. Vamos a la pausa, mi querido Arsenio. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. Participa de la Gran Marcha por la Vida y la Familia. Sábado 28 de junio desde las 2 de la tarde. Punto de encuentro: Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Pasadena, Vía España. Hasta la Plaza 5 de Mayo. Familia, unidos en el amor, fe y misión. Somos peregrinos de esperanza. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Pastora Portugal le tiene una pregunta a Julia de Santis. Gracias, licenciada de Santis, por estar nuevamente con nosotros como siempre. Licenciada, quería preguntarle, ¿no cree usted que esta situación que se ha dado en Bocas del Toro marcará a la provincia de una forma negativa en la visión para que las empresas pudieran invertir en esta provincia en un futuro? Crea como una incertidumbre. Mira, como siempre decimos, todo problema también trae una oportunidad. Definitivamente, si lo ves de esa manera, de lo que sucedió, definitivamente no vamos a tener una imagen
negativa. Vamos a tener una imagen negativa. Sin embargo, también estoy segura, o sea, también se puede, si hacemos por eso digo, si hacemos un programa bien hecho, bien estructurado, con los bocatoreños, y llegar a acuerdos. Por eso que yo siempre el diálogo es importante, porque no es que viene o sea, yo por lo menos es lo que yo pienso. O sea, tú no puedes agarrar y decir, bueno, que venga desde Panamá la solución. No, la solución tiene que ser una solución que nace colectivamente desde Bocas del Toro, con Bocas del Toro. Obviamente con el apoyo por supuesto, del gobierno central, sin ninguna duda, y con las instituciones panameñas, con las instituciones que corresponden y que deben participar en esa reconstrucción. Entonces puede ser una oportunidad. Depende cómo lo vemos. Ahora, lo que pasa es que como todavía no se ha restablecido el orden, la paz, creo que todavía ni siquiera podemos empezar a ¿cómo se dice? A pensar qué podemos hacer. O sea, no podemos ni siquiera iniciar. ¿Me explico? Sí. Licenciada, un instrumento de movilización social, de movilidad social, es la educación. Y ya hemos perdido el primer trimestre, vamos en camino a perder el segundo, lo que haría catastrófica la posibilidad de recuperar lo que queda del año. ¿Qué análisis está haciendo la empresa privada de una educación nacional que ya de por sí era mala? Ya venimos arrastrando 50 años de mediocridad y ahora con esto pues se agudizan los indicadores. ¿Qué análisis han hecho y cuáles podrían ser las posibles soluciones desde la mirada de la empresa privada? Mira, la verdad es que hay muchísimas organizaciones que, y APED entre ellas, que nosotros tenemos una comisión de educación que han estado apoyando la educación en Panamá y que colaboran con ideas, propuestas, proyectos para Panamá. Y bueno, luego vienen los diferentes ministros, las ideas no les gustan y tenemos las huelgas. Entonces hay como, a veces uno cuando analiza los problemas, ve que hay tantos problemas estructurales que tú dices, bueno, ¿cómo empiezo? Y definitivamente, por eso repito, los problemas los sabemos. Ahora están lo que está haciendo la ministra, que está buscando reemplazo para los profesores. Yo creo que, bueno, es algo que se ve obligada a hacer, pero no es lo ideal, porque entonces, ¿qué? Y si la persona regresa a trabajar, ¿qué hacen con el otro que contrataron? Es decir, crea más problemas. Pero al mismo tiempo, nosotros desde APEDE hemos dicho, nosotros los estudiantes no pueden ser rehenes de la política, y es lo que está pasando. Entonces, si tú estás en huelga y toda tu energía del Ministerio de Educación está dirigido en ver que los profesores regresen a dar clase, ni siquiera hay tiempo para poder discutir los grandes temas que son los que son rezagados. Entonces también tenemos una responsabilidad colectiva y siempre de todos los actores del sistema educativo. Y siempre lo he dicho, los profesores están en contra de una ley que se va a iniciar su ejecución dentro de 7 años, y el presente, que es lo que los estudiantes le va a dar un futuro provechoso, ese presente, ellos no están allí. Los profesores. Entonces, no podemos poder decir, bueno, ¿qué hacemos con la educación? Si ni siquiera los profesores están en clase. Mínimamente tienen que ir a clase para entonces poder ver cómo seguimos la mejora curricular, la mejora, cómo lo podemos mejorar en su capacitación. Es decir, hay tantos temas allí que resolver que a veces, pero ahora mismo estamos en el punto -0, porque ni siquiera los profesores están dando clases, y eso realmente para nosotros es muy grave este tema. Licenciada, entonces, finalmente el sistema que tenemos de representación política, la manera como elegimos nuestros líderes, y la visión del mundo democrático y económico que mencionamos al principio, parecen estar generando estas posibilidades de corrupción de la que usted habla, ¿no?
y de que sea posible hacer todo esto que ha pasado en Panamá, toda esta crisis que estamos viviendo. ¿Hay posibilidades reales de hacer la reingeniería política, económica, social que necesita el país para enrumbarnos por donde debiera ser, sin agitarnos, sin tener las posibilidades de agitarnos en cosas como estas que nos tienen donde nos tienen? Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay tantos temas que conversar y que mejorar que y estamos hace 3 meses presos del tema de una huelga, de una ley que fue aprobada muy democráticamente, al contrario de otras leyes que sabemos que ha sido impuesta. Entonces, es nos descorazona. Exacto, nos descorazona. Ver cómo hay tantas oportunidades perdidas que estamos teniendo como país. Este país nadie debiera tener hambre aquí, nadie. Okay. Y sin embargo aquí, entonces, ¿qué pasa con el tema de la representación política? Sí, tenemos problemas sobre eso. Nosotros, por ejemplo, tenemos los circuitos uninominales, donde tenemos lo que le llaman gamonales. Entonces esos se enquistan ahí y no paran. Entonces tenemos estas personas, por ejemplo, vemos en Bocas del Toro que hay un diputado, y entonces simplemente como el diputado es el que decide cuáles son las obras que se hacen, cuáles son las obras que no se hacen, y entonces entonces el gobierno dice, bueno, que él es el que se carga. No, por eso que uno debe cambiar los liderazgos. Por eso, por ejemplo, nosotros en APEDE, el máximo que nos podemos reelegir son 2 años. Radio eso Hogar. Es todo. Entonces, o sea, uno tiene que renovar los liderazgos. Sí. Y no solamente renovarlo porque a veces hay renovación y el que vino es peor que del que estaba, pero uno también tiene que preparar como sociedad los liderazgos. ¿Me explico? Claro. Entonces hay que modificar las leyes. Tenemos que, en el tema, por ejemplo, de la representación política, tienes toda la razón. Los partidos políticos han perdido relevancia. Y han perdido relevancia porque se han quedado atrás justamente por corrupciones, por debilidad institucional, etcétera. Y al mismo tiempo hemos visto el debilitamiento de la democracia, porque hay un debilitamiento de la democracia y los procesos democráticos. Entonces nosotros tenemos que ver, por ejemplo, ahora mismo está en discusión la reforma electoral otra vez, pero yo no he visto a nadie en la comisión que hable de la composición de los circuitos uninominales, plurinominales. Eso se tiene que hablar, se tiene que recomponer, tiene que haber más representación, porque la representación uninominal lo que hace es que limita la proporcionalidad, limita que otros actores entren en el panorama político, claro, en la asamblea, a discutir legislación. Claro. Entonces, eso es un problema que también debemos resolver. Por eso digo, hay tantos problemas que resolver. ¿Y qué pasa? Y también es importante el diálogo. Nosotros teníamos la concertación, etc. Los grandes diálogos en Panamá se han desgastado. Ya nadie quiere sentarse a dialogar. Sí. Se tienen que hacer, yo soy de la opinión que se tienen que hacer diálogos sectoriales o resolver temas sectoriales, y tiene que haber buena voluntad. Tiene que haber buena voluntad, porque yo a veces he visto que ciertos actores no tienen la buena voluntad, porque lo que quieren es imponer, como hemos visto con la ley 462. Hemos visto imposiciones. Entonces, eso no está bien. En democracia no deben ganar las imposiciones, sino deben ganar los consensos. El consenso o la mayoría. Claro, ¿no? Claro. Gracias, licenciada. Tenemos ya el otro invitado preparado. Otra vez, buenos felicidades. Días. Ahí está el doctor Jorge Nicoló, que va a estar con nosotros en el siguiente segmento. Bueno. Hola, Jorge. Buenos días, Julia. Bueno, reiteramos el abrazo y las felicitaciones a usted por saber que va a estar otro periodo más al frente de APEDE, para seguir iluminando la realidad nacional con su parecer y sus conocimientos. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con el doctor Jorge Nicoló. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Acuarela Panamá, en Radio Hogar, un espacio desde donde asomarnos a los valores vernaculares, nuestra cultura,
nuestra raíz, ese genio creativo que nos diferencia y caracteriza. Escúchalo todos los viernes a partir de las 2 de la tarde en Radio Hogar, la decana de la buena música. Acuarela Panamá. Asístelos, un espacio en homenaje a la conexión especial que compartimos con nuestras mascotas. A partir del 25 de junio de 2025, la Plaza de Toros México, que es la más grande del mundo, suspendió de forma indefinida todas sus corridas y novilladas. La decisión llega tras la entrada en vigor de una reforma histórica en la Ciudad de México que prohíbe cualquier espectáculo taurino que implique violencia o daño físico al animalito. La ley aprobada en marzo por el Congreso de la Ciudad de México prohíbe el uso de espadas, banderillas o cualquier objeto que lastime al toro y exige que el animal regrese con vida y sin lesiones a su ganadería. Y ese fue el problema con los toreros y con todo ese medio, que no quieren seguir porque si quieren lastimar y dar el espectáculo matando al animal y lastimándolo. Sin matarlo y sin lastimarlo dicen que no tiene chiste. Que tengan un excelente día. El invitado tiene la palabra. Reiteramos que tenemos con nosotros al doctor Jorge Nicoló, asesor financiero, ha sido gerente de Kevlar Wireless, le llevó a Kevlar Wireless al siglo XXI y a lo que es hoy esa empresa. Ha sido asesor también de la empresa privada en la discusión de la ley del Seguro Social. Tiene sus pareceres con respecto a la ley 462, que pudo ser mejor, según nos ha dicho en anteriores ocasiones. Y ahora le queremos preguntar, hombre, lo que nos está pasando ya al margen de Bocas del Toro, que es, pues sí, un lunar, una lunar y hasta canceroso, pero el país tiene otros problemas y de raíces mucho más profundas, y con la presión internacional que estamos recibiendo también de lo que ocurre en el mundo, cuáles pueden ser los futuros posibles y las salidas posibles, doctor. Bienvenido a Zona 8 Tertulias y más. Muchas gracias por su invitación, don Eduardo y Patricia. Saludos a Rubén también. Excluyendo Bocas, tal como usted lo solicita, yo creo que la situación más seria que tenemos en este momento es la huelga de los docentes. Sí. Siento que 2 meses sin clases sobre un tema que no tiene que ver absolutamente nada con la educación. Radio Hogar. Y tampoco tiene que ver nada con el desmejoramiento de las leyes hacia los docentes. Y en adición, hay una buena parte de los docentes que están en el sistema exclusivamente de beneficio definido, el cual no se ha tocado en la ley 462. El sistema exclusivamente de beneficio definido, o en mi opinión mal llamado solidario, sí, no se ha cambiado ni una coma. O sea, los que están allí no tienen absolutamente ningún cambio. Los que están en el sistema mixto tienen una mejoría enorme. Realmente no existe razón para pegarse políticamente a una huelga que es ilegal, sobre una ley que fue ampliamente discutida. Yo personalmente estuve en las primeras discusiones en la presidencia, sí, y posteriormente en la asamblea, que eso era, todo el mundo hablaba lo que le daba la gana, sí, muy mal estructurado, cuando debió decirle a los sindicatos, bueno, por cada central tienen uno, el sector privado tiene uno por cada grupo, y vamos a tener a 10 expertos que cada uno opine sobre el tema. Tiene que ser sobre el tema, porque es un tema técnico. Entonces, yo pienso que ahora mismo ese es el problema más serio. El problema más serio es que los estudiantes no están recibiendo sus clases y hay un atraso que no se va a compensar. En adición, Panamá en educación califica increíblemente mal. El año pasado salió el ranking
de las universidades, y Costa Rica está en la posición 10, en la Universidad de Costa Rica. Nosotros estamos en la posición 136. Sí. Con la Universidad Tecnológica. Entonces, yo creo que definitivamente, aparte de todos los otros problemas, el problema de la huelga docente no tiene razón de ser. Y si a eso le agregamos de que quieren modificar, algunos he escuchado 30 artículos, otros he escuchado 50 artículos de la ley 462, cuando acaban de ir a la asamblea y quieren a través de la asamblea realizar esas modificaciones sin ningún estudio actuarial o financiero. Creo que es un peligro enorme y también un golpe tremendo al proceso democrático del país. Es una imposición. Ahora, yo no he visto en detalle, o sea, no he visto el listado de los artículos, pero no es que cualquiera va a llamar o cualquier grupo va a llamar para imponer y dice, estos son los artículos que quiero que se cambien. Claro. O sea, eso no puede ser así. O sea, después de estar 6 meses casi en la asamblea discutiendo esta ley con bases actuariales y financieras y mejoras sustanciales, eso es así. Yo quisiera nada más decir una cosa adicional. La famosa escritora, politóloga, filósofa Hannah Arendt del siglo XX mencionó que la primera víctima en una crisis política es la verdad. Y que los intereses políticos, cada uno maquilla la misma a sus propios intereses. Entonces llega un momento de que, bueno, ¿y la verdad dónde queda? No, la verdad tiene que ser hechos factuales, de tal manera que se comprenda. Ha salido una cantidad de información, porque sí dominan las redes, de información falsa. Yo he discutido algunas públicamente, y en otras en grupos privados. Pero creo que en este momento, para traer la paz a la familia panameña, es necesario que los docentes regresen a clase. Podemos decir cualquier cosa, pues no ha habido del otro lado conversación. Ya la ley fue aprobada con 6 meses en la asamblea, casi 6 meses, discutiéndola, ¿no? Va a abrir de nuevo eso a la discusión para imponer cosas que otros quieren, y ese proceso pasó. Entonces, creo que la democracia hay que aceptar las cosas. Si usted quiere cambiarla, pues hay procesos para poderla cambiar. Hay que votar por un presidente que se comprometa a cambiar las cosas. Tenemos lo que tenemos. Y yo creo que este es un reflejo de las malas leyes electorales que tiene este país. Claro. Por ejemplo, ganar con 33% es de acuerdo a la ley, eso hay que aceptarlo. Sí. Pero sí creo que uno de los hechos profundos de las crisis que asoma este país, no es que no va a haber crisis, va a haber crisis, es el hecho de que no tenemos ganadores presidenciales por el sistema que tenemos, que tengan más del 50% para poder ser presidente de este país. Entonces, viendo esto, tenemos que ojalá se regrese a la normalidad en la educación. Pero tenemos problemas muy graves. Tenemos problemas muy graves de atender. Si bien usted, y bien está, me solicitó, ya Boca del Toro es cosas como dice aparte, hay que arreglarle los problemas a esas provincias. Boca del Toro y Darién. O sea, hay que ponerle caminos, carreteras, hay que ponerle más servicios de salud, hay que ponerle mejor educación. O sea, hay que hacer las inversiones que sean necesarias en esa provincia porque realmente están muy atrasadas. Entonces también eso es un hervidero de futuros problemas. Lo que me duele a mí de todas estas cosas es que por tosudez de una dirigencia sindical
bananera, que a propósito, la ley no le cambiaba absolutamente nada. Pidieron una ley, salió la ley, pero es la misma cosa que está en la ley 462 más la otra ley que tenían. O sea, exactamente igual. Entonces, se han perdido, he escuchado cifras, 5.000 empleos, he escuchado otras cifras que dicen 7.000, sea lo que sea. No hay compañía que reemplace esto. Entonces, esto crea un problema muy serio. Le hemos regalado a Costa Rica 5.000 o 7.000 empleos formales, cuando aquí necesitamos mucho más, y eso es grave. Y la dirigencia sindical tiene que entender que su rol primordial es proteger el empleo. Y lo segundo es mejorar las condiciones de los trabajadores. Pues en este caso no se está peleando nada de eso. Entonces, creo que en el área de los docentes también tenemos que ver estas cosas. Hay mucha emoción metida y se corre el peligro de que cualquiera que diga algo, no, esa ley me desmejora. Bueno, yo, como dice Hannah Arendt, ¿no? La primera víctima es la verdad. Yo le creo porque hablan bien, comunican bien, controlan las redes, y entonces tienen un pocotón de docentes que dicen, no, esto me está desmejorando, cuando no es así. Claro. Entonces estamos en una crisis. Sí. Estamos en una crisis muy seria. Yo espero que los profesores lleguen a un punto de poder regresar a las clases. He visto en televisión como que hay una mayor actividad en cuanto a eso, pero todavía hay problemas serios de muchos docentes que no asisten a dar clases. Profesor, entonces, tenemos una pregunta de Pastora Portugal. Gracias, profesor. Hola. Gracias por estar con nosotros. Hola, bien. Contenta de verlo aquí con nosotros. No, igualmente estoy contento de estar con ustedes. Gracias, profesor. Profesor, ayer tuvimos aquí al profesor Diógenes Sánchez, que es miembro de ASOPROF. Él fue enfático, como que él no se enfatizó mucho en que la ley lo afectan a ellos como docentes, sino que habló enfáticamente en que ellos estaban peleando por el derecho de los jóvenes, porque según él indicó ayer aquí, esta nueva ley 462 condenaba a las futuras generaciones a una pensión de hambre. Así que yo quisiera que usted pues explicara este punto, pues para que los jóvenes que nos están escuchando pues tengan una información de usted como asesor financiero en este punto. Yo le agradezco la pregunta porque creo que es muy, muy conveniente. A ver, la ley 462 mejora notablemente todas las pensiones, incluyendo la del sistema exclusivamente de beneficio definido. Pero vamos a ver en qué se basan ellos. Ellos se basan en dos puntos básicamente. Radio Hogar. El primer punto es que el sistema mixto anterior tenía un problema, y es cierto, tenía un problema, y cuando vino la OIT dice, este sistema da pensiones que son del 30% y son pensiones bajas. Entonces ellos han usado ese 30% para hablar. No sé si él lo mencionó, pero están usando ese 30% para hablar. Pero también la OIT en el 2022 y el Fondo Monetario Internacional en el 2015, hace 10 años, dijo lo siguiente: el problema del sistema mixto es que tiene dos componentes. Radio Hogar. Hay un componente que es la cuenta de ahorro individual y hay otro componente que es el sistema, es como el sistema exclusivamente de beneficio definido, lo único que no es exclusivo, sino que es un sistema de beneficio definido. Bueno, ¿qué sucede? Cuando la gente, nadie se ha jubilado a propósito, cuando la gente iba a jubilarse, las proyecciones eran que era 30%, pero había un problema. El problema era que en el sistema, el componente de beneficio definido del sistema mixto acumulaba reservas sin parar. En el cuadro de la OIT
ellos decían que hasta el 2095 las reservas del componente de beneficio definido iban a tener 200.000 millones de dólares. Por eso es que usted escuchaba lo que decían algunos sindicalistas, de que se querían coger la plata y se querían coger 200.000 millones de dólares. Bueno, de ahí sale los 200.000 millones de dólares. Lo que no decían es lo que dijo la OIT y el Fondo Monetario Internacional, que el sistema mixto tenía un problema de diseño. Y el diseño era que en el componente de beneficio definido, el máximo de la pensión que daba era $300. ¿Por qué $300? Porque eran los primeros 500, el 60% de eso eran $300, el máximo. Y que represaba, por eso crecía todos los años hasta el 2095 las reservas de ese componente de beneficio definido a 200.000 millones de dólares, en vez de darlo en pensiones, en jubilaciones. Que ese problema de diseño había que cambiarlo para que tuviesen pensiones dignas. Entonces, ese es el problema. Ahora, con la nueva ley, que es un sistema que se llama Sistema Nacional de Pensiones, que está basado en experiencias que empezaron en Suecia, después Noruega y muchos países que la tienen ahora, y fue por razones de endeudamiento, o sea, de la deuda que había con los sistemas de beneficio definido. Este sistema proporciona lo siguiente. Uno, que el sistema, todo el mundo tiene que poner su parte. O sea, hay que aumentar la edad de jubilación, no se hizo. Hay que aumentar las aportaciones en lo referente a cuota obrero-patronal. La obrero no se hizo, la patronal sí se hizo. Sí. Y en adición, hay que hacer aportes del Estado. Pero agrega un componente adicional, y era que la jubilación se iba a indexar de acuerdo al índice de precio al consumidor. Es fabuloso. Entonces, ¿qué pasó después de 6 meses de discusión en la Asamblea, que era un pandemonio en eso? Yo estuve y también participé. Es lo siguiente. Se llegó a un acuerdo en que los empleadores tenían que poner 3%, los obreros no tenían que poner nada, la edad de jubilación no se movía, y aquí viene una comparación. Las jubilaciones, las tasas de reemplazo de las jubilaciones en la ley 462 son mejores que lo que se había antes en ambos sistemas. Entonces, mejora notablemente. Lo que limita, en este caso, la ley 462, que hay un artículo que dice en 6 años hay que ver si se aumenta la jubilación o no. Sí. Fue obviamente no aumentar la jubilación. ¿Qué implicación tiene esto? La propuesta de la reforma proveía una estabilidad financiera habían calculado hasta el año 2108, y en ese año había reserva. Cuando le quitas los 3 años de aumento en la edad de jubilación y no aumentas la cuota, no estaba en la propuesta aumentar la cuota de los obreros. ¿Qué pasa? En vez de tener una sostenibilidad o una estabilidad financiera en todo el tiempo, resulta que la estabilidad ahora es solamente 35 años. Es decir, en el año 2060 el sistema ya no tiene reserva, está en cero. Esperamos que dentro de 6 años se pueda ajustar, ¿no? Pero volviendo a su pregunta específicamente, es absolutamente falso de que ellos están peleando por los jóvenes. Yo creo que nunca les había importado a los jóvenes, porque los sistemas que ellos estaban impulsando
sí creaba inequidad generacional, ya que tenían que cargar los jóvenes con una deuda de 385 mil millones si es que se hubiesen unido, se hubiese creado un solo sistema exclusivamente de beneficio definido. Eso no lo dicen, eso está en los informes de la OIT, lo que costaría. Lo que provee este sistema es cómo financias los déficits del sistema exclusivamente de beneficio definido, que son 77 mil millones en este momento a valor presente de los déficits. Sí. Eso es cuánto me cuesta, o sea, cuánto tendría que tener mi cuenta de ahorro hoy para hacerle frente a todos los déficits hasta que se muera el último miembro del sistema exclusivamente de beneficio definido. Bueno, son 77 mil millones. Bueno, el diseño de este nuevo sistema, la ley 462, provee los fondos. Y voy a explicar cómo los provee. Pero no hay sistema que sea más solidario que este. Y explico por qué. Porque este se hace cargo de la deuda de 77 mil millones de dólares que tiene el sistema exclusivamente de beneficio definido. ¿Cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera. El Estado aporta 1.000 millones que hasta ahora no sabemos de dónde va a salir esos millones. Sí. Y si lo vamos a sacar de préstamos internacionales, pues va a crear otro problema, que es un problema del repago, primero los intereses y el repago de la deuda, que nunca se paga, sino que se va renegociando. Sí. Entonces, eso para empezar. Lo segundo es que antes a la cuenta de ahorro individual solamente iba el 10% del excedente de los $500. Si vemos que el salario promedio está en $700, $800 a grosso modo, pues $500 va al componente beneficio definido. Por eso represaba, ¿no? Ahora no. ¿Qué sucede básicamente con esto? Sucede de que se ha liberado eso y los jóvenes van a tener mejores jubilaciones por arriba del 60%, y hay cálculos que se han hecho. Lo que pasa es que en estadística y matemática usted puede, usted puede agarrar información y manipularla. Igual lo decía Hannah Arendt, que puede manipular información. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice, no, aquí hay un problema. Bueno, una persona que empieza a pagar cuota a la edad de 42 años. ¿Quién paga cuota a la edad de 42 años? En ninguna parte del mundo. O sea, las cuotas de pensiones se empiezan a pagar jóvenes. Los jóvenes se gradúan de la secundaria a los 17, 18 años, pasan 4 años de universidad, si es que están en la universidad. Y tendríamos jóvenes que empiezan a trabajar a los 22 años. Y si no van a la universidad, son jóvenes que empiezan a trabajar a los 18 años. Y no es que todo el tiempo trabajen, pero calculándolo como se ha hecho en las comparaciones que se han hecho públicamente, no hay comparación con lo que esta gente habla. Claro. Entonces, están manipulando cifras. Yo sí quiero decirle lo siguiente a los jóvenes. Hasta este momento, pareciera que nadie le ha costado lo que cuestan los déficits. Y la razón es que a nadie le han aumentado los impuestos y a nadie le han dicho el ITBMS en vez del 7% va a ser 22% como en Uruguay. Entonces, pareciera que a nadie le ha costado. A los europeos sí les cuesta cada uno, ¿no? En el IVA y en el impuesto personal. El impuesto personal de ellos es 45 a 50% y una muy buena parte para pagar las pensiones de los otros. Entonces, el presupuesto de Francia, por ejemplo, el 40% lo dedica a pagar pensiones. Sí. Entonces, sí, es muy bonito hablar, no. Señores, un momentito. Tú estás dispuesto a pagar lo que tienes que pagar y no te va a alcanzar. Bueno, los países europeos han entendido y ya Dinamarca dijo, voy para los 70 años para la edad de retiro. Los otros están en 65, 67 años. Entonces, ¿por qué han tenido que hacer eso?
porque no hay sistema en el mundo que pueda financiar un sistema de pensiones y beneficios definidos, porque es un sistema piramidal por cambios demográficos. Claro. Entonces, todo eso que escuchamos que va a afectar a los jóvenes es falso, absolutamente falso. Sí. Entonces, lastimosamente, creo que son muchos más los que hablan eso que los que hablamos realmente lo que es la verdad. Doctor, entonces, con eso yo creo que quisiera explicar la situación. Muy bien, muy bien. Le agradecemos, como siempre, la docencia que imparte aquí en Zona 8 para la audiencia de Radio Hogar. Lastimosamente, tenemos este tirano que es el tiempo y que nos impide extendernos más allá de lo como quisiéramos. Pero se le agradece inmensamente. Estaremos siempre dispuestos para su iluminación. Quisiera solamente preguntarle a Arsenio, ya sabemos que bueno, ya viene el padre Halmar a su catequesis de final de esta semana. ¿Qué tenemos para Acuarela Panamá, mi querido Arsenio? Tenemos otra tanda de décimas panameñas. Huele a qué campo, bien, huele a maíz, qué bonito. a boñuelo de maíz nuevo, algo patriótico, a sopa de pollo, de patio, a tamales, a todo aquello. Hombre, gracias Arsenio por esta música panameña que nos dará esta tarde. Ya está todo listo para Radio Hogar Informa Mediodía. Eduardo Soto les dice que tengan un fin de semana lleno de Dios. Recuerden, a las 10:30 hoy en Nuestra Señora de Lourdes tenemos el jubileo de las personas con discapacidad. Trataremos de estar ahí acompañando y en la tarde estaremos retransmitiendo esta Eucaristía para todos ustedes. Nos despedimos hasta el día lunes, cuando volveremos a tener otra emisión de Zona 8, Tertulias y más. Saludos. Deja escapar mis lamentos, mi alma en su situación dura. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.